hablamos les planteamos nuestro micrófono de Aragón, como todos los días. Y hoy queremos hablar de la picaresca. Si todavía siguen existiendo esos truquillos para sacarse algún descuento o no pagar en algún sitio. Lo hacemos porque han detenido a un matrimonio en Barcelona que iba de vacaciones a hoteles de lujo y cuando llegaba el momento de pagar la cuenta fingían que les habían robado y se iban sin pagar. Por eso hemos salido a la calle para ver si se siguen llevando a cabo determinadas triquiñuelas para no pagar. ¿Quién no ha dicho alguna vez una mentirijilla piadosa para ahorrarse unos eurillos? Vamos a ver hasta qué punto llega la picaresca de los aragoneses. Carné de estudiante en el cine, por ejemplo. Aquí en Aragón no se hace eso, perdona. Somos muy nobles. Llevar los bocadillos a lo mejor escondidillos, eso sí. A lo mejor Pequeños trucos. O una botellita de agua. Yo de momento no. Tampoco te voy a decir que a lo mejor mañana lo haga. La picaresca está ahí para usarla cuando queramos. Sí. Yo lo que sí que veo que a lo mejor en el supermercado pues pesan una cosa y luego van a la caja y echan más, bueno, ese rollo. Pues yo creo que casi todo el mundo lo ha hecho alguna vez. ¿Has dicho que tenías menos edad o has intentado acogerte alguna promoción y has mentido? He llegado hasta decir que tenía 14 años. Yo creo que no, que somos muy honrados y estupendo. Para entrar a algún parque temático o algún museo, intentar decir que los peques tienen menos edad, efectivamente, en el autobús. Sí, también es verdad. Yo no, pero en fin, sé que existe la picaresca aquí en Aragón y en todos los sitios, lógicamente, y si nos podemos ahorrar unos cuantos euros, ahora sobre todo que estamos en época de crisis, pues mejor. Por ejemplo, va a hacer la compra y pesa de menos los tomates, o va a entrar a un museo y dice que tiene más o menos edad para que le salga más barato. ¿Ha hecho usted alguna vez esto a lo largo de su vida? Lo de los museos, antes de estar jubilada, puede que sí. Es que nosotros cogimos unas manzanas y echamos jamón de jabugo y nos pillaron. Desde entonces ya no lo hacen. No, desde entonces es que no nos dejan entrar. Oye, ¿tú crees que me pasaré yo por lo del carnet de estudiante? Con Bueno, igual, prueba. Y si te pillan, dices que no te habías dado cuenta. Para esto hay que valer. Sí, por hay que encima valer. de todo hay que valer. Sí. Yo recuerdo que en la universidad alguna vez tuvimos que hacer un simpa de estos porque íbamos a tomar cañas, íbamos 7 u 8, vamos a tomar una caña. Y tú tenías para pagarte una caña, como mucho. Entonces, de pronto empezaba a desaparecer gente y ya había que salir corriendo, porque tú no te podías quedar más que como mucho pagar tu caña. Entonces, más de 2 veces hubo que hacer un simpa de estos para vergüenza y deshonor nuestro. Pero para hacer lo del hotel hay que ser muy templado. Y vestirlo muy bien. Eso hay que vestirlo muy bien. Eso tiene que ser, la gente tiene que ir muy elegante, tienes que ir con una pinta de señor, de estar forrado y que se lo puedan creer en el hotel. Porque en los hoteles, yo vengo ahora hace un par de días de un hotel en lo que primero que te piden es la tarjeta de crédito. Claro, o sea, pero sí que es verdad, Carmelo, que España es un país un poco pícaro, ¿eh? O sea, no nos olvidemos que somos el país de la cultura del Lazarillo de Tormes, del Buscón, etcétera. Y la figura del pícaro en España se sigue viendo como graciosa. O sea, es que además, hombre, graciosa, si tú eres el gerente del hotel y se van sin pagar después de estar una semana consumiendo... El pícaro dentro también de unos términos, a diferencia con países extranjeros. Pero ¿tú has hecho algún simpa de estos? No me acuerdo. Si no está mi abogado, no se acuerda. Pero esas cositas chiquititas. Yo tengo una cosa, a mí esto me parece una vergüenza, porque hayamos tenido casos de gente que por llevarse 1 kilo de jamón pues se hayan tenido que pasar las 1000 y una, y que estos jetas, porque es que ni pícaros ni nada, es que son jetas. Esto hay que perseguirlo. De hotel en hotel, por favor. Pero me parece vergonzoso. ¿Alguna vez te has ido sin pagar? Yo no he hecho un simpa en mi vida, ¿Nunca? ni lo haré. Ni lo haré. Susana, si me voy a ir de veraneo me voy. Y si no me quiero aragonear, que se está muy bien aragoneando. Yo no soy ningún santo, y así de claro lo digo, que es verdad. Pero es que es un problema cultural de este país, no me estoy disculpando. Es que tú dices que te has colado en el tranvía de Zaragoza y te dicen, pues muy bien, y te aplauden. Y esto no está bien visto. Pero tú te has colado en el tranvía de Zaragoza. José Antonio, ni me he montado. Yo en una ocasión, lo que dice Carmelo de que hay que valer es verdad. Oye, que hay que valer. Porque es que yo en una ocasión estaba en un restaurante y empecé a decir la cuenta, la pedí. Si no la pedí 30 veces, no la pedí. Y al final me levanté y me marché. Pero eso sí, de repente un amigo me encontró corriendo y me dice, ¿dónde vas? Digo, es que acabo de levantarme sin pagar. Y el restaurante estaba a kilómetros más allá ya. Pero yo seguía corriendo por si venían detrás. Bueno,
Es un Chicos. poco intrínseco a nuestra cultura, pero no nos dejemos atrás a los italianos. No nos dejamos de atrás a los De ellos italianos. hablaremos otro día.